La periodista de investigación Zoraida Gallegos publica en el periódico El Universal el reportaje Generales sin Castigo, un reportaje avalado, el proyecto avalado por el Pulitzer Center, en donde establece que entre 2013 y 2024 se abrieron 525 investigaciones por delitos sexuales en el ejército. De esas 525 investigaciones, solo hubo 17 sentencias condenatorias, es decir, 3.2% de efectividad. Ningún general ha sido sentenciado. Sus casos fueron archivados o resultaron en absoluciones. Las pocas sentencias recayeron sobre militares de bajo rango. Generales sin castigo es un reportaje sobre la violencia sexual en el ejército mexicano y le agradezco a la periodista Zoraida Gallegos que esté con nosotros esta mañana. Zoraida, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por el espacio para poder hablar de esta investigación que hemos estado publicando esta semana en los medios aliados, que son Fábrica de Periodismo y El Universal, y pues que son tres partes de esta investigación. Como bien comentas, en la primera investigación tratamos el punto de la impunidad dentro de los delitos sexuales en el ejército cuando son cometidos en contra de mujeres por delitos como violación, acoso sexual, hostigamiento, y damos a conocer que las escasas sentencias caen en los soldados de bajo rango, mientras que los generales, los coroneles, los tenientes coroneles, los mayores, que es la jerarquía más alta, es muy difícil que esos casos lleguen a ser castigados, y por el contrario, cuando se trata de ellos opera toda pues una especie de maquinaria para protegerlos y que no sean tocados. Otra de las cosas que planteamos en el reportaje tiene que ver justamente con cómo el mismo sistema de justicia militar, que es donde se llevan a cabo todas estas investigaciones, siempre terminan culpando a la víctima, a la soldado militar, que siempre, casi también en su mayoría son soldados de reciente ingreso, terminan culpándolas de que las hayan violado, y durante el proceso judicial, tanto los abogados militares, que son los que defienden a los presuntos agresores y que forman parte de la autoridad militar, así como los jueces y magistrados, pues terminan emitiendo comentarios y argumentos y juicios morales y machistas que solo revictimizan a las chavas, como por ejemplo les llegaron a decir a una de ellas que si por qué no pateó lo suficiente o luchó lo suficiente para defenderse de su agresión ante un caso de violación, por ejemplo, o en otra de ellas trataron de presentarla con problemas emocionales como para demeritar sus declaraciones en otro caso de abuso sexual. Entonces hay todo un sistema que opera, digamos, no para hacerle justicia a las víctimas, sino más bien pues para contener estos casos. Hay todo un sistema de contención y pues para que ellas vayan de una instancia a otra y pues terminen cansándose de denunciar y se desistan o se echen para atrás en sus denuncias. Sí, los juzgadores militares, ¿todos son hombres o hay mujeres juzgadoras en los tribunales militares, Zoraida? Entiendo que sí hay mujeres, pero sí, muy pocos casos, pero la mayoría de ellos son hombres, porque la mayoría también de las personas que integran las Fuerzas Armadas son hombres, y es muy raro también que una mujer en el ejército pues llegue a un alto cargo, a un alto rango. Sí, platícanos del caso de Naivet Arzate que citas en una de las entregas de esta serie de reportajes, Zoraida. Sí, ella es una soldado peluquera. Ella tenía 4 meses prestando sus servicios como soldado peluquera en el Centro Nacional de Adiestramiento, que se ubica en Chihuahua, y a la edad, estaba muy joven, 18 años, es violada por un mayor, por su superior. Esta persona pues la viola, ella estaba obviamente en shock ante una situación así, le dice a su superior, al general que estaba a cargo pues de esa instalación, lo que había ocurrido, y él, digamos, en vez de darles las facilidades para que ella denunciara, lo que hace es decirle
pues cuánto quieres por tu silencio, impide incluso que ella vaya a certificar las lesiones, porque durante la violación, durante el forcejeo, ella tuvo lesiones en su brazo, en su cuerpo, y esas lesiones no son certificadas, ¿no? Entonces, digamos, eso también ya a la hora del desarrollo del juicio, pues también es un argumento de los jueces de, pero ¿por qué tardaste tanto en denunciar, no? Cuando hay todo un sistema que nosotros exponemos aquí que hace que ellas no lo hagan inmediatamente o que se les obstaculice ese proceso. Sí, y luego son enviadas a terapia para sanar y olvidar, para que se desistan de denunciar. Sí, Juan Carlos, justo también otra de las aristas que tocamos en esta investigación es que la Sedena internamente reconoce que hay un problema de violencia machista. Ellos le llaman casos HAS, que es casos de hostigamiento y acoso sexual. Y para ello han creado todo un protocolo y han creado una serie de oficinas especializadas, y una de las oficinas principales de operación es la oficina HAS, que es a donde mandan a las víctimas cuando denuncian, y digamos que las toman en cuenta, por así decirlo, en su denuncia, las mandan a esta oficina, y en esta oficina las remiten primero, si fue una violación, a una atención médica, a un centro especializado que también creó la Sedena, y después las mandan a terapia psicológica. Y algunas mujeres entrevistadas para este reportaje, pues todas coincidían en que el objetivo de la terapia es que ellas sanen, olviden o perdonen a sus agresores, pues para que no continúen en su proceso legal y en su búsqueda de justicia, y para que no vayan a la Fiscalía de Justicia Militar a poner una denuncia, porque esta instancia, otra de las fallas justamente que tiene, es que solo emite recomendaciones a los agresores. Una de las recomendaciones, por ejemplo, muy polémica que encontramos es cursos para el manejo de las emociones, ¿no? Pero esta oficina no garantiza o no acompaña a las denunciantes para que acudan a la Fiscalía de Justicia a denunciar los casos. O sea, no tiene esas facultades, digamos que por eso le llamamos nosotros como una oficina de contención de daños. Sí, son varios los testimonios que recoges en este reportaje, Zoraida, de mujeres abusadas en el ejército, de mujeres víctimas de violencia sexual. Sí, Juan Carlos, justo, mira, fue muy complicado el proceso de llegar a los testimonios. Sí. Al principio de la investigación, lo que tenía eran muchos documentos que conseguí vía ley de transparencia, y luego cuando hackearon todos los archivos de la Sedena, también me eché un clavado ahí y encontré varios casos. También logré obtener bastante información echándome un clavado al Poder Judicial en el tema de los casos que han llegado a esa instancia, y eso nos permitió tener recopilar al menos 50 denuncias ante el órgano interno de control, una decena de casos que han pasado a la oficina de Estajas, y revisar 20 expedientes judiciales tratando de darle un seguimiento a cada uno de los casos para saber qué pasó con ellos. Y toda esa revisión, pues nos faltaba, digamos, entrevistar a estas mujeres. Encontramos nosotros por distintas vías, localizamos a 20 de ellas, les hicimos llegar correos electrónicos, mensajes, pidiéndoles entrevistas, y la mayoría de ellas no quería hablar, porque es muy complicado para ellas, primero, abordar un tema así, y segundo, por el pavor que tienen de que pueda haber represalias en su contra. Entonces, finalmente logramos encontrar seis mujeres que sí se atrevieron a dar su testimonio, que incluso nos permitieron grabar sus testimonios, y pues son los insumos, digo yo, más valiosos que traemos en esta investigación, porque son ellas quienes pasaron por todo eso y quienes se atrevieron a contar sus historias. Sí, esta serie de reportajes, la primera parte, 12 años de desoladora impunidad, generales sin castigo. Luego hay una segunda parte, ninguna está a salvo en los cuarteles. Y la tercera parte, el caso del general acusado de asaltar y violar a las reclutas, la protección a la élite militar. Platícanos de esta segunda y tercera entregas. Sí, Juan Carlos, mira, esta segunda entrega está basada mucho en testimonios, en exponer cómo los modus operandi, de cómo las acosan, porque se pensaría que puede ser tal vez en las oficinas, ¿no?, de los altos mandos, pero no, o sea, las agresiones sexuales ocurren en todo tipo de instalaciones, desde hospitales militares, escuelas militares,
ministerios públicos militares, aduanas a cargo de la Sedena, en todo tipo de instalación encontramos este tipo de denuncias. Y otra de las cosas que contamos es justamente que cuando ellas, digamos, alzan la voz para contar lo que está ocurriendo, pues les mandan emisarios, o sea, mismos militares pues, que las amenazan, que les dicen, oye, es que le vas a arruinar la vida al jefe, es que él tiene contactos con los altos mandos, mejor que te paguen terapia, mejor que te den dinero. Entonces, todas esas situaciones de cómo las van orillando a que desistan o a que callen es lo que exponemos en esta segunda parte. Y en la tercera parte que publicamos hoy, contamos el caso específico de un general estado de brigadier de Estado Mayor, digamos, pues, de la más alta cúpula de la Sedena, que fue acusado en 2018 por 3 mujeres de haberlo violado y por otras 2 más de haber abusado sexualmente de ellas. Solamente se procedieron las denuncias de las 3 chavas que acusaron violación. Y su caso, primero, cuando llega ya al primer juzgado militar, el primer fallo es una absolución, o sea, lo absuelven y nos clavamos a ver por qué lo habían absuelto, o sea, qué argumentos argumentaron para absolverlo, y encontramos obviamente esto que te comento, estos argumentos revictimizantes hacia la denunciante de por qué no denunció, de que casi no hay testigos, haciéndola ver también a ella con problemas de salud mental. Y lo interesante de este caso es que en algún momento del proceso judicial el general recurre a poner un amparo en la justicia del fuero civil y el caso pues rebota distintas instancias hasta que llega a la Suprema Corte, donde iban a deliberar si el caso debía seguir en la justicia civil o debía pasar al fuero militar. Y encontramos en Guacamaya, en esta filtración, una tarjeta donde la gente que le llevaba la agenda al secretario Sandoval planean una reunión con el presidente de la Suprema Corte para poder hablar con él y expresarle que en la sentencia que se emite en la Suprema Corte se determine que el caso es del fuero militar. O sea, lo que ellos querían, digamos, era llevarse el caso al fuero militar. ¿Por qué? Pues porque ahí ellos, digamos, pueden controlar pues todo los detalles, ¿no?, del caso de que no se conozca. Pero si pasaba al fuero civil, pues ahí había ya más riesgo de que pues se diera a conocer, ¿no?, sí, externamente. ¿Te encontraste casos de hombres abusados sexualmente? Hay un caso que sí encontré de un soldado que pues narra ahí una experiencia muy traumática y espantosa, pero ese caso no lo incluimos porque obviamente estaba enfocado al tema de las mujeres, pero incluso sí hay casos de hombres, sí. Sí. Zoraida, esta investigación fue apoyada por el Pulitzer Center. ¿Qué significa esto? Sí, mira, el Pulitzer Center es un centro que apoya mucho el periodismo de investigación con una serie de subvenciones, becas, financiamientos y, bueno, siempre y cuando cumplas los requisitos para que este centro internacional, que es como de mucho prestigio, pueda apoyar este tipo de investigaciones y que obviamente que sean investigaciones de relevancia, de interés público y pues nosotros postulamos cuando teníamos la hipótesis inicial de esta investigación a este centro y finalmente decidió financiarlo y apostarle para que pudiese tener un despliegue como lo que presentamos con un multimedia y todos los costos que implica una investigación de largo alcance. Sí, ¿cuánto tiempo te llevó esta investigación, Zoraida? Sí me tomó pues como un año, Juan Carlos. Un año. La empecé en 2 partes, la había iniciado hace bastantes años y luego la volví a retomar ya los últimos 6 meses. Zoraida Gallegos, en el Universal y en Fábrica de Periodismo se publican estas 3 entregas. Zoraida, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, como siempre, por abrirme los micrófonos para poder exponer mi trabajo y saludos hasta Sonora. Gracias. Es la periodista sonorense Zoraida Gallegos, periodista de investigación, que publica el reportaje Violencia Sexual en los cuarteles, esta serie de reportajes en el periódico El Universal y en Fábrica de Periodismo.